es que esa no es la vía. Es que el acuerdo con Odebrecht tiene varios riesgos. Y Alejandro Vargas dijo, este proceso no sirve. Le da demasiado el Ministerio Público al imputado. Eso es lo que quizás se critica. Eso tiene un origen en el sistema norteamericano. Este es el invitado más difícil que nosotros tenemos. Cada vez que él viene, él quiere decir lo que quiera, pero nosotros tenemos una responsabilidad con la audiencia. Sí. Ya, y tú tienes que responder a la audiencia. A mí no me hables de reforma fiscal, porque con eso se resuelve los ricos pagando los impuestos que evaden y ya. Y no hay que subirnos los impuestos a los demás, no hay que subirnos los impuestos, sino simplemente lo que deben, cobrar lo que no pagan. Lo que evaden, pero tú no eres economista, no te metes en eso. Yo no tengo, por eso. Cándido Simón, abogado, ahora está floreteando en Palacio, de que viendo la reforma constitucional. Eso lo vimos por ahí. Pero Cándido, bienvenido. Ojalá vinieras con más frecuencia. A ti no te gusta levantarte temprano, pero el que madruga, Dios lo ayuda. Sí, yo creo. Dios lo ayuda. Sí, Wilkin, donde quiera que estés. Wilkin está bien. Sí, me dice que hoy que lo sacrificaron un resort de fin de semana. Sí, un sacrificio muy grande. Cándido, ayer... Mira, antes de tú comenzar, déjame yo darle mis condolencias a la familia de Balbueno Medina. Ay, sí, qué pena. Que falleció hoy anoche. Me llamó Germán Bojel, un amigo de Santiago, para darme la noticia infausta de que un amigo, colega y hermano, Wadi Collado, se habría dispuesto de su vida. Una cosa Wadi Collado. Wadi Collado. Sí. Ese es abogado. Abogado, sí. De Santiago. De Santiago. Y el periodista Balbueno Medina también nos acaban de informar que falleció, pasa sus restos. Un gran amigo, sí, con muchos años en el ejercicio periodístico, lo recordamos de Telenoticias, sí, de Mundo Visión. Y aquella vocecita mal. Bueno, Medina. Sí. Así mismo. Bueno, para allá vamos todos. Sí, así, eso es lo único seguro que tenemos. La buena es que Marilady... No, déjalo ahí, hablamos de Marilady, ya. Tú tranquilo. Pero, mira, tú sabes que, porque estábamos muy atentos... Yo lo que quiero decir es que los negros pueden. Sí, claro. Tú sabes que estábamos muy atentos a Marilady. Sí. Esperando la carrera, luego esperando la premiación. Y como ahí, como a lo loco, mandaron la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál? La de Víctor Díaz Rúa y la de Ángel Rondón. ¿Y qué pasó? Ni una nota de prensa, nada. Uno ve que mandan 3 fotos. Y eran 3 fotos de las 3 páginas de la sentencia. ¿Pero de cuál sentencia? De la Suprema Corte de Justicia, que acaba de la libertad pura y simple para Víctor Díaz y que le devuelvan su dinero a él y a Ángel Rondón. ¿Y eso estaba en el sistema de justicia todavía? Eso nos sorprendió. Eso estaba en serio. Sí. Pero que el descargo de Díaz Rúa y de los imputados, de todos los imputados en el caso de Odebrecht, es la crónica de una muerte, es la crónica de un descargo que nosotros anunciamos aquí, precisamente en este canal. Recuerdo que el día que los estaban sometiendo, en vivo se hizo un programa y tuve la oportunidad, yo siempre me acuerdo, tú sabes, tuve la oportunidad de participar en ese panel y ahí recuerdo que entre otros juristas yo decía, es que esa no es la vía, es que el acuerdo con Odebrecht tiene varios riesgos. Primero, están fiándole el dinero y si Odebrecht quiebra y el capítulo dominicano se declaró en quiebra y no ha pagado. Segundo, cuando Jean Alain, que era Procurador General de la República, hizo aquel acuerdo famoso con la Odebrecht capítulo dominicana, no la brasileña, sino capítulo dominicano. Nosotros dijimos, pero que esa no es la vía. ¿Cómo van a incorporar ese documento escrito, privado, bajo firmas privadas, si la manera de incorporar las pruebas en sede judicial no son así? En sede judicial solo se puede incorporar por escrito pruebas certificantes, por ejemplo, un acta de defunción, un acta de nacimiento, una certificación del INASIF, de que una persona murió y murió de tal causa. Pero en los acuerdos hay que corroborarlo por testimonio, pero por Dios. Eso explica por qué el juez Alejandro Vargas, el juez de jueces, y sigue siendo bueno, que era el juez coordinador de los juzgados de la instrucción, que en estos casos por lo general él los asumía directamente, él le devolvió, él no rechazó el acuerdo, él le devolvió el acuerdo, le dijo, no es esa la vía. Entonces Jean Alain, que era Procurador General de la República, se la puso cómoda y volvió y lo envió con algunas modificaciones, con algunas comas cambiadas, con algunos signos ortográficos cambiados.
Y Alejandro Vargas, cuando lo vio, que era lo mismo, se lo mandó a un juez y ese juez lo complació. Ahí tenemos la consecuencia. Eso es exactamente lo que la entonces jueza, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que fue excelente juez, Miriam Germán, y lamentablemente pésima Procuradora General de la República. Yo no vine a complacer peticiones. No, pero ¿quién ha dicho? Sí, penoso es lo de Miriam en la Procuraduría. Pero lo que importa es, ella dijo, esto no sirve. Pero Alejandro Vargas se lo dijo en instrucción abajo, esto no sirve. Es que la manera como tenían que hacerlo, dijimos aquella vez, cuando conoció el proceso, comenzó, y ahora es con un anticipo de pruebas. Es decir, a ver si se explica sencillo y fácil. Cuando usted tiene un acuerdo de esa naturaleza, hacen el acuerdo. Pero usted lleva entonces al representante de Odebrecht como testigo ante un juez antes de que comience la investigación. Lo que está pasando ahora con los casos de corrupción. No, esta es otra modalidad. Convoca a las partes ante el juez de la instrucción coordinador y él atestigua por adelantado. Ok, luego como se va del país o podría morir o por la razón que sea. Se llama anticipo de prueba. Y luego entonces, se redacta el acuerdo. Entonces, no se hace el acuerdo, pero se lleva un testimonio anticipado, una prueba anticipada. Ante el juez. El juez lo interroga con las partes ahí, y entonces ese testimonio se puede incorporar por escrito, porque ya la persona se fue, se murió, por lo que fuere, y en ese caso eso es lo que tenían que hacer. Ahora, en ese proceso hubo mucho conflicto de intereses. En ese proceso había 3 asesores de la Procuraduría, del Procurador General de la República que tenían conflicto de intereses, 3 abogados, 3 juristas, por lo menos. 3. Odebrecht tenía su oficina en Torre Forum, ahí en la 27 de febrero, casi esquina privada, pues ahí tenía el señor Díaz Rúa su oficina. No digo que fuera el mismo sitio. Lo que sí sé es que el jurista que asistió al representante de Odebrecht era un jurista al servicio de Díaz Rúa. No voy a decir el nombre porque participé en su formación como jurista y él no está aquí para explicarse y eso no es bueno, pero hay un conflicto de intereses. Había 2 asesores por lo menos, sí, pero que eran abogados de Odebrecht y eran los asesores del Procurador General de la República en ese proceso. Lo que yo critico, y quizá mucha gente lo esté pensando, el caso estaba ahí, faltaban unas instancias. No tenía el ministerio, dice Wilkin que quizá los plazos mataron un poco el seguimiento de la investigación, pero tenía el Ministerio Público en estos momentos en que llegó en el 2020 la posibilidad de fortalecer el expediente. Bueno, depende. Francisco Domínguez Brito, cuando descargaron al habían archivado, cuando Francisco Domínguez Brito llegó a la Procuraduría General de la República por segunda vez, habían emitido un archivo provisional en favor de Aristi Castro, Amable Aristi Castro, que fue imputado o investigado en la de Preco de entonces, y el Procurador General Especializado para Asuntos de Corrupción Administrativa emitió un dictamen de archivo provisional. Cuando Domínguez Brito regresa a la Procuraduría, entonces él reabre el archivo. Eso fue a la Suprema Corte de Justicia, dominada por el sector del PLD de entonces, y la Suprema Corte de Justicia dijo que un archivo provisional equivalía a un archivo definitivo, entonces tú no podías perseguirte 2 veces por la misma causa. O sea, hay precedentes jurisprudenciales que dificultaban ahora la reactivación de ese proceso o enderezar lo que comenzó mal. O sea, eso comenzó mal y terminó como yo había de terminar, terminó mal. Ahora, en este momento, de manera que terminó mal. En consecuencia, lo que ha sucedido con el descargo de Ángel Rondón y de Díaz Rúa, que creo que eran los últimos mojicanos que quedaban. Eran los últimos. Porque se fueron desmantelando poco a poco. De hecho, Rojas, bueno, uno de los Rojas, que era presidente del Senado, fue imputado en ese proceso. El senador de San Cristóbal fue imputado en ese proceso, todos descargados en el trayecto. Ahora vi que el presidente de la República designó a Rojas Bautista, sí, que fue presidente del PRD del Senado. Andrés Bautista. Lo designó en una función porque fue descargado. Ahora bien, administrativo de la presidencia. Sí, ahora bien, y me dicen que una persona muy honesta. Sí, sí. Y que tiene denominación de origen, por cierto.
Por el hecho de que a ti te imputen en un medio de comunicación y te señalen o te indiquen en un Sí, recuerda youtuber que él era el presidente del partido en ese momento. y del Senado, y participó como presidente del Senado en una de esas... de los acuerdos de la como aprobación de de los la acuerdos. aprobación Lo que de importa los retener es, contratos. sí, que tengo entendido que una persona que tiene denominación de origen. Sí, y él es de además ahí, eso, de San Francisco, ¿no? de Moca. De Moca, de sí. Moca. Y con mucha tierra en Bonao, entre Bonao y La Sí, Vega. creo que era propietario, sin creo. De Encarna, y se lo vendió a Encarna. CCN. Bueno, o sea, te quiero decir que tiene denominación de origen. Lo que importa, y además que tengo entendido que es un hombre muy honesto, y lo sometieron a la tortura de ese proceso, probablemente sabiendo que no tenía conocimiento de causa, porque el hecho de que usted sea presidente de una cámara no significa que tú tengas connivencia con lo que se han corrompido. No, para pero ¿y decirte Reinaldo probable. nunca tuvo en el expediente? Pero otra cosa, el caso Tucano, la misma ruta. Félix Bautista, la misma ruta. En estos procesos, prepárense para lo peor y que nos sorprenda lo mejor. En los que están procesando ahora, no estoy diciendo que no haya causa, porque Jenny Berenice hizo un esfuerzo extraordinario, y aunque ella y yo tenemos una relación de amor y odio, a veces nos queremos, a veces no, ella a mí, yo no la odio, solo la quiero. Pero el punto es que, porque tenemos posiciones jurídicas diferentes, pero yo pienso que Jenny ha hecho un gran esfuerzo en Procuraduría, pero un gran esfuerzo, a puro pulmón y a mucho sacrificio, pero... Pero la jefa era Miriam. No, la jefa es no, Miriam. no, Miriam no mandaba ahí. Y no me provoques. Porque Jenny tenía liderazgo, te quiero decir. Por lo menos la decisión de Bre la tomó Miriam. Bueno, cuando Miriam fue presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que eso iba hacia allá, le dijo a Mariano Germán, no me manden ese proceso, porque yo soy una amiga personal de Díaz Rúa. Sí, claro. Y lo dijo con toda honestidad, y eso está bien. Sí, claro. Yo soy amiga de él, en consecuencia no me lo envíen aquí. Se lo enviaron de maldad, y fue de maldad. Bueno, le tocaba. Pero ya lo que tenía era que inhibirse. Creo que se inhibió y se lo rechazaron, de maldad, derecho. Entonces ya cuando vio el proceso, dijo lo que pasó ahora. Señores, este proceso está mal instrumentado. Dijo lo que nosotros dijimos aquí, en televisión, que estaba mal instrumentado, que Jean Alain lo instrumentó mal. Y sus asesores, porque Jean Alain no era abogado penalista, él era abogado empresarial muy bueno. Sí, corporativo. De negocios corporativos. Entonces tenía unos asesores con conflicto de interés y lo asesoraron mal, deliberadamente lo asesoraron mal. Y Alejandro Vargas dijo, este proceso no sirve. Entonces, si terminó sin servir, es porque eso se anunció. ¿Cuál es la novedad? Ahora, en estos casos de corrupción de ahora, ojalá que ese Alejandro Girón no se devuelva, que generalmente el que traiciona, traiciona. Porque si él está traicionando a sus conmilitones, declarando en contra de ellos, espere que se devuelva. ¿Por qué? Porque traiciona, traiciona. O sea, él le dice al mundo, yo soy un ladrón, pero robé para mí, robé para ellos, como Robin Hood. Les roba a los ricos para robar, coger para él. Es lo que él ha dicho, Y entonces imputa a los otros. Ellos son ladrones, yo robaba para ellos, robé un poco para mí también, pero tranquilo que yo soy el padre de la patria. Hay gente con lo que no se debe hacer acuerdos. Es un poco la observación que le hago a Jenny en este proceso de acuerdos. Primero, o quizás, yo lo que creo es que los acuerdos le da demasiado el Ministerio Público al imputado. Eso es lo que, quizás se critica. Eso tiene un origen en el sistema norteamericano, que la mayoría de los procesos, ellos lo llevan a juicio con acuerdos porque son costosos y además son más fáciles de resolver. Esos casos complejos, es necesario llegar a acuerdos. Pero tú sacrificas peones para llegar, o hasta alfiles a veces, como en el juego de ajedrez, para llegar al rey o a la reina. Eso es así. Un juego de ajedrez, tú tienes el batallón de peones delante. Y tú comienzas a entregar para tú poderle llegar al rey y que te liberen espacio. Es así. El pre-bargain que está en el Código Procesal Penal fue tomado del sistema de justicia norteamericano. Y Jenny tiene esa visión y esa formación. Cuando hablo de ella es porque estoy diciendo que es quien liderea el sistema de la imputación del Ministerio Público en esos casos. Ahora, lo que yo digo es, la observación que le he hecho es, con todo el mundo no se hace acuerdo. Eso dijo la Corte Europea sobre Derechos Humanos, porque Francia llegaba a algunos acuerdos con gente que no se debía. Entonces, la Corte le rechazó, anuló algunos procesos por aquello que le llamaron el testigo espurio. O sea, un tipo, un sinvergüenza, que entonces se mete a más sinvergüenza, pero resulta que tiene tanta incriminación, tan comprometido como Alejandro Girón,
que entonces se le entrega y hay malas experiencias, entonces la Corte dijo, no, así no. En estos casos lo que digo es, los acuerdos están bien, o sea, se hacen acuerdos. Pero fíjate que Jenny, cuando hablo de Jenny estoy hablando de ella, y no tengo que ver lo que pueda pasar con ella. Ahora, fíjate que en esta gestión, para decirlo así, no personalizarlo, ellos hacen lo siguiente, hacen un acuerdo pero te imputan, te presentan una acusación. Es decir, no te sueltan. No, en algunos casos no. Bueno, en el caso de Cano. En algunos casos no, de Mimilo Jiménez, de ese grupo que negoció en Calamar. Sí, no. Parece que fue un cambio de Cano en el caso Medusa, exacto. eso. Pero está bien, lo que importa es, pero en términos generales, en este esquema, te imputan, vaya y declare. Bueno, es válida la declaración. Sí, pero es fíjate por otras que los que están imputados a 5 años de prisión suspendida, por ejemplo, como el ex director de OISOE, Francisco Pagán, ya él había sufrido un sometimiento. Él decide negociar después que ve que no tiene salida dentro del proceso. Y entonces, sí. ¿Qué salida, qué beneficio veía Jenny respecto a yo dejarlo libertad pura y simple, cuando ya está dentro del proceso? Lo mismo que el hijo de Macarrulla, ya está dentro del proceso, no quisieron negociar al principio, por eso hay negociación y pena. Y sí. Y ahí no es siquiera negociación, o sea, ahí lo que hay es juicio abreviado. Bueno, por lo menos una pena preacordada. Sí. Que es otro tema. Sí, es que no son los mismos acuerdos que se hicieron con Mimilo Jiménez, que tú me dijiste y yo no te pongo en el expediente. Que te digo una cosa, sí. En el caso, cruzando para otro lado, en el caso de Brecht, que yo solo mencioné de la posibilidad de un testimonio anticipado, una prueba anticipada, pudo ser un proceso penal abreviado, consistente en acusarte, tú admites, y entonces le pido al tribunal que te condene, que condene a la empresa a una indemnización equivalente al doble del monto sustraído, que eran 92 millones de dólares, por 2, creo que 184. Que es lo que dice la ley. O sea, y si es necesaria una pena a los dirigentes, una pena suspendida, pues ya tú tienes una condena, y con base a eso tú podías ir al juicio de Odebrecht. 2 opciones, o un anticipo de prueba o un proceso penal abreviado. En estos casos están yendo a una colaboración, pero con una imputación donde él va a resultar condenado, pero posiblemente suspendida la pena. O sea, te condena, pero no vas a la cárcel porque tú colaboraste. Hay casos que no debía ser. Yo digo que con Alejandro Girón no procedía porque había otras fuentes. Ahora, la gente no te confiesa hasta que tú lo aprietas. Claro. ¿Sabes? Hasta que aprietas, no. Yo un poco le hacía la crítica de que utilizaban la prisión. Porque, por ejemplo, los que llegaron a acuerdo fueron muchas veces a la Procuraduría interrogatorio. Sí, eso. Sí. El de la estación de combustible que está en ese lo hizo temprano. Sí, el dueño el que es parte de Coral. Sí, que le vendía combustible y no lo entregaba. Exacto. En la gestión, en una de esas gestiones, que por cierto, el director de la policía de entonces no lo imputaron, quizás no tenía responsabilidad en eso. O sea, el tipo le vendía combustible, pero no lo entregaba. No lo despachaba. Sí, que es la estación de combustible que está en la Venezuela. En la Avenida España. España, sí, en la Avenida España. Al lado de la Marina, por ahí. Que creo que él entregó ese inmueble, ese bien. Creo que es el Estado con la medida. Él negoció. Sí. Él negoció. Pero lo hizo temprano. Naturalmente eso depende mucho de la inteligencia. Sí, no, lo hizo después de la publicación del expediente. Después que lo imputaron. Sí, después de la publicación del expediente. Cuando lo señalaron, sí. Yo estuve en ese proceso como abogado de una de las partes que no tenía nada que acordar porque no sabía nada. De verdad. Entonces, a imagen de que yo fui abogado de él. Y ahí hubo, él temprano cantó. Ahora lo que importa retener a todo esto es que sí. Pero tú eres abogado del doctor. Sí, del doctor. Bueno, lo somos 2 abogados más y yo. Pero el doctor todavía sigue en el expediente. Sí, porque el ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo. Freddy Hidalgo. A él lo imputaron de unos hechos que sucedieron después que había sido cancelado. Y lo cancelaron justamente porque no llegaba a connivencias de unos contratos que se ejecutaron después que él había sido sustituido. Incluso ni siquiera le hicieron imputación de lavado de activos. Lo que se importa es retener a todo esto. Él dijo, yo no tengo nada que acordar porque yo no sé lo que pasó después que yo me fui de ahí. Yo sé lo que pasó. Pero él sigue dentro del proceso. Sí, lo tienen en el proceso. Esos son de los casos que, al margen de que le he estado asistiendo, en esta etapa estaba Juan Félix Núñez y otro abogado, porque yo soy pitcher abridor.
no significa que le haya abandonado. Voy de cuando en vez a la audiencia, le doy un abrazo que se lo merece y cuando me necesiten saben que estaré ahí. Lo que importa retener es que él decía yo no puedo llegar a ningún acuerdo porque yo no tengo conocimiento de causa. El caso de Miguel Moya, que José Miguel Moya, que es que yo no fui asesor de Jean Alain, es que mi empresa asesoró a la Procuraduría General de la República y no era porque hiciera campaña. Bueno, por cierto, le imputaron la esposa. La descargaron a doña Sara. Finalmente hubo la acaban de no lugar a doña Sara. Es decir, ese mismo tema de imputar a todo el mundo para que duela, esos temas terminan mal. Lo que sí importa retener es, en resumen, los acuerdos están en el Código Procesal Penal por primera vez en República Dominicana. En el caso Orlando Martínez... Por primera vez, ¿no? ¿Cuánto tenemos con el Código Procesal Penal? Ya, dije en el Código. Y llegó a acuerdo la Procuraduría con Sobeida, sí, con el caso de narcotráfico. Sí, pero que en este caso, ya el Código Procesal Penal estaba vigente. Por eso te digo, es decir, que tenemos, el Código estaba vigente, la posibilidad jurídica existe. Que otros fiscales no lo hayan utilizado, sí, o se haya utilizado poco, es otra Cuando cosa. Digo por primera vez, pero es legal hacer los acuerdos. Jurídicamente por primera vez, porque claro, antes eso no se podía. Por eso en el caso de Orlando Martínez, con De la Rosa, que fue el que confesó todo, no se pudo llegar a acuerdos en 1996, cuando Guillermo Moreno era procurador fiscal, que le llenó la página en blanco a Balaguer, ese es su pecado. Descubrió que fueron que mataron a Orlando, no que él iba a interrogar a Balaguer, que eso era Juan Miguel Castillo Pantaleón, el juez de instrucción, que iba a hacerle bulto todos los años a Balaguer y que interrogarlo. Me pasé. Lo que importa pero es él vuelve para la Procuraduría y podrá reivindicar todas esas cosas. ¿Cómo qué? Guillermo. Ah, Guillermo, no creo que Guillermo, el presidente. ¿Qué es lo que le van a dar entonces? Yo no sé, no me cambie la conversación. Tú no ves. Lo que digo es, fíjate que no se pudo llegar a acuerdo con él y le condenaron a 20 años como cómplice, pero se llegó al acuerdo de que cumpliera ahí en sede, en la carcelita que había en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Un tiempo después creo que le dieron libertad condicional, pero no se llegó a acuerdo porque el código no preveía eso. El Código Procesal Penal del año 2002, que entró en vigencia en 2004, sí prevé eso. Es decir, es legal. Lo que pasa es que no se debe hacer acuerdo con todo el mundo y además esos acuerdos deben ir acompañados de cómo se hace usualmente aquí, que ahora que lo imputan. Entonces el tipo está amarrado al proceso, no se te puede devolver. Ahora vamos a ver qué pase con ellos cuando sustituyan a esta gestión de la Procuraduría, que yo espero que el presidente deje a varias gente de eso. Mira, vamos a hacer una pausa, Cándido. Cuando regresemos hablemos de reforma constitucional, ya no vamos a hacer nada porque esta es la última instancia del caso de Brey. O se puede ir al constitucional. Puede seguir para el constitucional. ¿Quién lo llevará? Tú sabes que Jenny lo mantiene una imputación, mantuvo cuando a Díaz Urbá de otros procesos. La jueza el juez que le sustituyó. No, ya ellos son amigos. Espérate. Ya Jenny lo perdonó. Escúchame, es que no es personal. No, ya eso. Es institucional. Pero ¿sabe qué hizo Jenny? Que la archivaron. Ella apeló, impugnó el archivo. Eso fue a la Corte. De la Corte siguió, creo que para la Suprema Corte de Justicia, ella lo llevó al Constitucional, no se paró, porque no creo. Es dura. No creo que pase de ahí. Pero hizo lo que ella tenía que hacer. Totalmente. Vamos a la pausa.